A ver. Buenos días, profesora Moraima. El día de hoy vamos a sustentar el tema elegido por nuestro grupo, que es la corrupción. Y como somos estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil, hemos ligado este tema para poder plantear un tema general que es corrupción en obras civiles en el Perú. Bien, ahora, la parte de este ensayo lo compone la introducción del desarrollo número 1, que va en base a nuestra primera referencia elegida, el desarrollo número 2, que es la segunda referencia elegida, tomamos un cierre y vamos a mencionar las referencias bibliográficas que hemos utilizado para este contexto, ¿no? Ahora, en introducción tenemos la corrupción en el Perú, en la malversación de fondos en compra de materiales, ¿no? La controversia en este tema sería el uso incorrecto de fondos en la compra de materiales para la construcción y remodelación de obras civiles en el Perú. La opinión que se podría plasmar en este caso sería que sí consideramos que es erróneo el uso incorrecto de fondos de la compra de materiales para la construcción y remodelación de las obras civiles en el Perú. Ahora, el primer desarrollo habla sobre el tema general que es la corrupción, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos plantear esto en dos puntos importantes? Hemos cogido, como primer punto hemos elegido la corrupción dentro de la construcción de obras promovidas por el Estado, y como segundo punto importante, hemos mencionado las consecuencias de la corrupción dentro de las obras de construcción, ¿no? Cada uno con un subtítulo que va enlazado a estos dos puntos importantes. Tenemos también dentro del primer punto los factores relacionados a la corrupción en obras de construcción del Estado de Arequipa y su principal modalidad, que es el soborno, ¿no? Y en el segundo punto importante tenemos dos puntos más, el cual habla sobre la falta de cumplimiento de los cronogramas y presupuestos impuestos y la perjudicación de los pobladores ante estos hechos, ¿no? Ahora, como resumen, nosotros podríamos decir que la corrupción dentro de las obras civiles en el Perú es muy frecuente verlo, ¿no? No solamente en Arequipa, que es referente al tema, sino en general en todo el Perú. No podemos coima, vemos robos, malversación del dinero en la compra de materiales, el cual es un hecho deplorable que el Estado, en vez de poder velar por la población, utilice este tipo de acciones o este tipo de actividades para poder encontrar la forma de robar, ¿no? Ahora, por eso que socialmente encontramos colegios en mal estado, encontramos hospitales en mal estado, encontramos la presencia de carreteras o pistas con presencia de patologías, ¿no? El cual perjudica en realidad a toda la población debido a que el tiempo de vida de estos proyectos es muy corto, ¿no? Y todo esto se debe al tema general que es la corrupción. Ahora, una sugerencia que podríamos implementar referente a este tema es que se puede implementar un castigo a este tipo de accionar, ¿no? El cual quizás poner mayor fiscalización en este tipo de obras, el cual pueda controlar o generar un parámetro para buscar como una opción de poder mitigar este tipo de hechos. Bien, ahora le cedo la palabra a mi compañero, el cual va a dar el segundo desarrollo referente a este tema. Buenos días, profesora. Para el desarrollo 2 tenemos el caso, bueno, en el tercer caso, una corrupción en el Perú en el ámbito de construcción pública. Tenemos en el 3.1 caso de la operación Lavajato. 3.1.1 contexto del caso de corrupción de parte de la empresa Obredech, donde se destapó un, un esquema de corrupción masivo en Brasil, donde se pudo involucrar a varios ejecutivos y políticos de quienes recibieron coimas a cambio de grandes proyectos de infraestructura en construcciones de ese país. También en el caso de Obredech en el Perú, se refiere a un escándalo de corrupción protagonizada por la empresa constructora dentro del territorio peruano, ya que forma parte del caso Lavajato, donde se involucró a varios políticos, funcionarios y empresarios, que en la recepción de coimas pudo favorecer a dicha empresa en la licitación de obras públicas. Para el punto 3.2 tenemos influencia de la corrupción en las relaciones bilaterales con Perú en infraestructura. También tenemos el 3.2.1, influencia en los cargos de poder de gobierno peruano. 3.2.2, coexistencia de una economía paralegal que influida en la política exterior peruano-brasileño durante el periodo de 2005 y 2007.
Las relaciones bilaterales, bueno, son realizados por la Cancillería para poder identificar los documentos de relaciones diplomáticas con distintos países. En este análisis se explora a nivel de influencia de Odebrecht una ejecución en la infraestructura, tanto en la Alianza Estratégica del Perú durante todos esos años, así como se pretende identificar la relación de los actores políticos y burocráticos peruanos y los actores económicos de Odebrecht para potenciar la IRSA. Para este cierre tenemos conector para finalizar. Tenemos reafirmación del punto de vista de tesis, eh, ya que se pudo reiterar que es indigno el incorrecto uso de fondos en la compra de materiales para la construcción y remodelación de las obras civiles en el Perú. También tenemos síntesis de los argumentos. La corrupción en las obras públicas del Perú genera un retraso en el desarrollo de la nación. También tenemos en el punto 4.4 reflexión, después de analizar los distintos puntos de vista de diferentes autores sobre el tema, el uso incorrecto de fondos en la compra de materiales, tanto en la reconstrucción como remodelación de las obras civiles en el Perú. Ahora podemos conocer todas las lamentables consecuencias de este problema y cómo, a pesar de los años, se sigue persistiendo en nuestra sociedad actual. Por último, tenemos las referencias bibliográficas. Autor Noriega Cáceres Ángel Rodrigo, pues, con el título Factores relacionados a la corrupción en obra de construcción en Arequipa 2019. ¿Qué información se utilizará de esta fuente y en qué párrafo de desarrollo del ensayo se colocará? Factores relacionados a la corrupción en obra de construcción del Estado en Arequipa. Y lo utilizaremos en el segundo párrafo de nuestro texto. También tenemos el autor Augusto Pavel Solís López, el título de Odebrecht y la LIRSA Norte y Sur, un caso de corrupción y su influencia en las relaciones bilaterales con Perú en la infraestructura durante los años 2005 y 2007. Vamos a utilizar acá la influencia de la corrupción en las relaciones bilaterales con Perú en infraestructura, donde utilizaremos el tercer párrafo nuestro texto. Muchas gracias.